Vamos a mirar la ambición de ser siervo. La ambición de ser siervo. Eh, las ambiciones corren por otro lado, generalmente, no para ser siervo. ¿Mm? Vamos a mirar el pasaje en Mateo capítulo 20, pero antes vamos a dar una introducción, una definición de ambición. Eh, ¿Tienen ustedes alguna ambición? No me digan cuál, pero ¿piensan que tendrían alguna ambición? Y sí, todos tenemos alguna ambición, ¿no? El asunto es que esa ambición no sea una ambición mala, ¿verdad? Así que la ambición puede tener su lado positivo, ¿m? Aquella que se motiva por servir a Dios y a los demás, que busca alcanzar los propósitos de Dios. Busca alcanzar los propósitos de Dios. Así que, cuando alguien tiene una ambición de este tipo, son ambiciones buenas. Son buenas. No hay ambiciones, no son todas malas, ¿sí? Hay una negativa, por supuesto, la que se motiva en la gloria personal, el poder y la riqueza, y prácticamente esa es toda su búsqueda. ¿Mm? Hay un intenso impulso por el éxito y el poder. El mundo ha tenido gente muy poderosa y la tiene. Y uno se pregunta de verdad, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere tal persona? ¿Mm? ¿Qué más quiere? ¿Qué más busca? En la Biblia encontramos el caso de Absalón, vamos a mirar un poquito después. Hitler era un hombre con ambiciones, muchas ambiciones. Alejandro Magno, Napoleón, todos estos personajes tenían ambiciones y por esa ambición llegaron a ser reconocidos, algunos para bien y otros para mal. ¿Mm? Jesús tenía ambiciones, si pudiéramos aplicar esta palabra a Jesús. Él quería glorificar al Padre, él quería honrar a su Padre, quería que los propósitos de Dios fueran cumplidos totalmente en su vida. Y nosotros aquí podríamos tener un examen personal y decir entonces, ¿en qué tipo de ambición estoy? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Qué es lo que estoy queriendo? ¿Es algo realmente positivo o es algo que termina siendo negativo si lo examinamos? ¿Conocen esta palabra? Motivadores. ¿Han escuchado? Personas que le llaman motivadores. ¿Mm? Esto incluso se está usando en las iglesias. Espero que le pongan ese nombre, pero que no sea lo que hace el incrédulo, ¿no? Pero si tiene el nombre de motivador, no suena bien para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, si bien tenemos capacidades de motivar, la única motivación tiene que estar asentada en la Escritura, en la Biblia, la palabra de Dios, porque no hay motivaciones que se alcancen fuera de ella. ¿Mm? Hoy existen estos hombres, mujeres, que dentro del pueblo cristiano, intenta motivar con, probablemente con artimañas, ¿no? Y nosotros podríamos decir lo siguiente, bueno, este, una reunión de jóvenes sin juegos no funciona. Podríamos decir esto, ¿no? Participé por años de reuniones de jóvenes, pero conocí al pastor Gilberto Torres, que él estaba en una iglesia donde a las 5 de la mañana él se iba a orar con el pastor. Y no tenían reunión de jóvenes porque era el único joven. Capaz que si tuviera jóvenes, iban a tener reuniones de jóvenes, ¿no? Pero no tenía, no, era el único joven. Así que su vida se formó dentro de actividades que eran realmente serias y profundas, que, otra vez, está bien que los juegos estén, ¿no? O que haya otro tipo de diversión. Pero eso puede motivar y dejar atrás muchas cosas. Para la misma iglesia, podríamos tener y realizar un semi-show delante y todos los corazones por media hora, una hora estarían... Pero hermanos, más vale emocionarse y llorar si se quiere, porque me imagino al Cristo de la cruz dando su vida por mí,
porque eso tiene un peso tremendo en la vida del creyente. Así que tenemos que cantar con entendimiento porque eso va a traer a un corazón más cerca de Dios y las motivaciones van a ser correctas. La motivación para el creyente, para que se anime, para que se esfuerce, para lograr éxitos, para cumplir sus planes, para tener pensamientos equilibrados, para tener metas, para tener propósitos. Generalmente estos motivadores, aún para cristianos, lo que intentan hacer es que el cristiano eleve su autoestima. ¿No? Y cuando miramos la Biblia nunca nos llama a tener una autoestima levantada. Nos dice, sirvan a los demás y crean que los demás son superiores a usted. Eso sí nos dice la Biblia. Así que debería estar bien chatito, ¿no? Bien humillado, porque cualquiera es mejor que yo. Cualquiera es mejor que yo. Pero eso no te motiva a nada. Bueno, pero la Biblia enseña eso. Nos pone a cada uno en nuestro lugar, ¿sí? Las experiencias personales no siempre son bíblicas, aunque puede ayudar a salir de ciertos agujeros, que puede ayudar, no es la base, no es el fundamento, no es lo que el cristiano debería perseguir. Si el cristiano se esfuerza en sus fuerzas, se apoya en sus fuerzas, entonces está confiando en uno mismo, que uno puede salir sin la ayuda de Dios, inclusive. El muchacho que hablábamos, Absalón, en segunda carta de Samuel, o libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 17, este hombre fue animado. Él estaba en guerra con su padre. Él quería derrocar a su padre, que era el rey David. Quería tomar su lugar. Por lo tanto, esto que requería de matar a su propio padre. Matar a su propio padre para tomar su lugar. Y él busca consejeros. ¿Es bueno tener consejeros? Es buenísimo tener consejeros. Pero más vale que sean buenos. Más vale que sean buenos. Vamos a leer algo de esto. En segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 en adelante. Dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, hijo de David, yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. ¿Se dan cuenta de lo que estaba haciendo este hombre? Yo voy a matar a tu padre, yo voy a matar al rey. Así tú puedes tomar tu lugar. Tú deberás conquistar el corazón de este pueblo, pero no van a volver si tu padre todavía está vivo. No va a ocurrir. Así que mataré a tu padre y el pueblo se volverá a ti. Bueno, terrible consejo. Mata a tu padre. Terrible consejo. Pero sigue todavía un poco más. En el versículo 5 dijo Absalón, llama también ahora a Usaí, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, le contó Absalón a él, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Así que le cuenta lo que había dicho en el anterior. Ahora, ¿qué dices tú? Entonces, versículo 7. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí, él estará escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá,
El pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Así que lo estaba cubriendo, le dio otro consejo. Ahora, ¿saben algo? Este consejo parece ser muy bueno. Le daba tiempo a David para esconderse. Pero miren quién eran estos hombres. Ahitofel, este era un consejero de confianza de David, el primer consejero. Había sido alguien bien cercano a David. Ahora, ¿qué quería hacer? Matar a David. El segundo también era un hombre de confianza, un hombre de amistad con David. Y este consejo fue un poco más liviano, más sensato, pero se quedó Absalón con el primer consejo. Y esto, por supuesto, no puede terminar bien. Versículo 14. Miren lo que pasa aquí. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, el primero, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, que el segundo consejo, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Buen consejero, mal consejero. Pero Dios termina cumpliendo su plan para que un hombre que va contra su padre para quitar el reinado termine en la muerte. Podría ser un buen motivador este Ahitofel. Vamos arriba, vos podés. Vos podés conquistar. ¿Querés llegar al reino? Allá vas a ir. Yo voy a hacer esto, esto y esto. Yo te voy a proteger tu vida. Pero tú puedes llegar al reinado. Tú puedes. Tú puedes. Pero el cristiano no puede recibir un consejo así. Porque el cristiano tampoco puede. Por sí mismo no puede. Necesita la fuerza de Dios. Necesita su consejo. Necesita su fortaleza para que esto ocurra en verdad. Así que las ambiciones malas siempre terminarán mal. Las ambiciones buenas, las que honran a Dios, glorifican a Dios, al menos tendrán ese fin, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y eso es lo que el cristiano debe perseguir. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables al alma, al corazón. Conoces todas las cosas, conoces nuestra vida, conoces nuestro ser, conoces todo, Señor. Y sabes que precisamos de ti para tener victoria. Precisamos de ti para que las cosas que te glorifican sean las que podamos seguir. Ayúdanos. Y ayuda a este pueblo de Dios, que sí, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu fortaleza, precisamos tu victoria, precisamos que tú hagas una obra en nosotros. Y oramos que cada uno tenga la responsabilidad de cumplir la tarea, el deseo, la ambición de ser siervo de Dios, para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra siervo quiere decir esclavo. Y sería posible ser traducida exactamente así. ¿Sí? Aquel que ambiciona ser esclavo de Dios. El que ambiciona ser esclavo de Dios. Dice la palabra que Cristo ha ganado nuestras mentes, que nuestras mentes se someten al Señor Jesucristo. Nuestra mente, en alguna medida, podríamos decir, se ha esclavizado a la mente de Cristo. Pensamos como Él, queremos como Él, o esto debe ser lo que debe ocurrir en nosotros. Vamos a Mateo capítulo 20, y tenemos los versículos 20 al 28 para examinar. Y vamos a comenzar con el capítulo anterior 19, versículo 28. Vamos a comenzar ahí para poder tener un contexto breve al menos de lo que vamos a mirar. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es un tremendo versículo, ¿no? Para estos 12 hombres. Recuerden que Judas todavía no estaba fuera de combate. ¿Sí? Así que se le habló a los que estaban allí. Pero ¿qué dice Jesús? Para un tiempo en el que todavía no ha transcurrido, cuando ocurra la regeneración, cuando ocurra lo que Romanos capítulo 8 nos habla, del 15 al 25, que la creación gime por esa renovación de la creación y nuestros cuerpos también sufren para ese momento de la transformación del cuerpo. Para ese tiempo, cuando esto ocurra, Dios prepara un plan para que visiblemente el Señor Jesucristo reine y para que sus apóstoles gobiernen sobre Israel. ¿Lo estamos viendo ya eso? No lo estamos viendo. Si esto es literal lo que Jesús está diciendo, es un tiempo que no hemos visto todavía. Por lo tanto, corresponde al futuro. El Señor Jesucristo les dice a estos apóstoles, a estos discípulos, que llegará el momento en que en su reino de gloria, glorioso, ellos serán participantes de la dirección de la nación de Israel, de la conducción. Serán jueces sobre Israel. Entonces, esto que viene con tanto significado para ellos como israelitas, esto comienza a despertar pensamientos. Seguramente. Las ambiciones comienzan a hacerse notorias. Hay un dicho que dice, a rey muerto, rey puesto. Bueno, muere uno, van a poner a otro. A papa muerto, papa puesto. No hay cosa, no hay mucha diferencia. Así que estos dicen, bueno, si el rey vas a ser tú, entonces yo quiero un lugar. Pero les prometió a todos que iban a estar en torno a él para que esto ocurriera. La actitud que encontramos aquí, que vamos a ver en el capítulo 20, es una actitud que podríamos llamarle normal. Porque lo normal por nuestra naturaleza de pecado es que si tenemos algo todavía queremos más. Como les contaba o les decía recién, uno mira algunas noticias y dice, pero ¿cuánto más quieren? ¿No? Si han visto las noticias de Argentina, la expresidente de Argentina está presa y robaron 500 millones de dólares. Es una partecita nomás. Y dicen que no. Pero yo me pregunto, ¿para qué más? ¿Para qué un millón? Un millón más. ¿Por qué un millón más? ¿Por qué? Ya tiene uno. ¿Por qué no? Pero ¿por qué 500 veces un millón? ¿Para qué? ¿Qué es eso? La ambición interminable de corazones que no tienen a Cristo. De que lo único que podría llenar esos corazones es tener más, 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 más. Bueno, ahora tienen que devolver todo, espero que puedan hacerlo rápido. Hermanos, eso ocurre en pequeñas proporciones aquí en nuestro país también. También ocurre, porque el hombre ambicioso quiere tener más y más, el que tiene mala ambición. Siguiendo un poquito ahora sí en el capítulo 20, miren lo que comienza a ocurrir aquí. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Esta era la madre de dos de los discípulos. 21. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Buena mamá. Bueno, si hablamos de las mamás siempre van a querer lo mejor para sus hijos. No hay duda. Siempre lo mejor. Y si pudieran darle lo que sea,
su vida lo darían por sus hijos. Ahora bien, hay veces que las madres se equivocan, ¿o no? Así que malcrían a sus hijos, por supuesto que los padres también, pero estamos hablando de la madre, ¿eh? Después tiran los cascotes. Malcrían a sus hijos, no los disciplinan, después salen lo que salen, todo ese tipo de cosas como sabemos bien, ¿sí? La sobreprotección de los hijos, nunca tienen un pecadito, mi hijo, mi hija, nunca tiene un pecadito, no, son pecadores, son igual que nosotros, somos pecadores. Así que la mamá, con mucha ternura, quiere enternecer el corazón de Jesús. Te lo pido yo. Ahora, esto tuvo una charla previa. A mí que no me vengan que la mamá lo escuchó, ¿eh? Se pusieron a hablar en casa, tomando un cafecito, comiendo un guisito. ¿Sabes, mamá? Jesús nos dijo que vamos a estar con él en su reino, los 12. Ay, la mamá empezó, ay, si estuviera uno a cada lado de Jesús. ¿Eh? Y si pudieran salir en la foto los nenes. Aquí está la madre. Bueno, queridos, esto es ni más ni menos que un corazón ambicioso. Un corazón ambicioso. Pero es por mis hijos, es ambicioso. No importa. ¿Sí? Siempre quiere más. Este misterio del futuro presenta a un Cristo que es glorificado, que es visible, y pensemos como deberíamos pensar más a menudo, pensemos el contraste de pensar Jesús glorificado en un trono y Jesús en la cruz, dando su vida por mí. Los dos tienen el mismo peso en un sentido, pero a mí me salvó el Cristo de la cruz. Sin Él no podría ser salvo. Él va a ser rey, gracias a Dios, pero a mí me salvó el Cristo de la cruz. Y ese Jesús de la cruz es el que debe ser mirado porque lo que enseña Jesús es también en base a el sacrificio, a su propia muerte. El versículo 28 que hemos leído nos hablaba de un reinado futuro visible del Señor Jesucristo en gloria. En gloria. No sé cómo será. No sé cómo será. Pero recuerdan ustedes cuando Moisés sube al monte y baja después de estar con Jehová Dios y baja, ¿qué tuvo que hacer? ¿Se acuerdan? Tuvo que cubrirse porque su cara iluminaba. Iluminaba. Y eso era un poquito de una muestra de la posible gloria, de la gloria que el Señor Jesucristo va a tener. El Señor Jesucristo se presenta ante sus discípulos, probablemente hablando con Moisés y con Elías, probablemente, y dice que el rostro y las ropas se emblanquecieron. Era un poquito de mostrar su gloria, poquito. Ahora imaginemos al Señor Jesucristo sentado en su trono y glorificado, glorificado. Y va a haber 12 apóstoles allí, en torno a Él o al lado de Él. Se va a producir la resurrección de los creyentes que han muerto. Se va a producir el arrebatamiento. Se va a producir la resurrección de los muertos en la tribulación, en gran tribulación. Y luego el milenio. Allí Cristo será visto en todo su esplendor, porque Él reinará sobre Israel. Él reinará en gloria. Y cuando esto ocurra, será el mismo tiempo de la regeneración de cuerpos glorificados en su trono como rey. Los apóstoles reinarán con Él. ¿Y cómo imaginarse esto? ¿Cómo imaginarse esto? Aquí la farándula uruguaya es muy breve, muy cortita, ¿no? Es pobre, no tiene mucha cosa. Pero cuando vemos a uno de ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué quisiéramos hacer? ¿Me puedo sacar una foto contigo? Un futbolista, presidente, ¿no? Bueno, capaz que tenemos que cambiarlo para hablarles de Cristo. ¿Sí? No importa la foto. Necesitan a Cristo, necesitan al Salvador, si tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Los apóstoles reinarán.
Imaginen ustedes, si ellos pensaran, esto va a ser muy pronto, no sabían. Estaré conquistando Roma, por ejemplo. Era el imperio que los gobernaba entonces. Estaré al lado de Jesús con una autoridad tremenda. Daré órdenes. Y ahora aparece mamá diciendo, le das un puestito, uno a cada lado. El Señor Jesucristo será el gobernador honesto, sensible, lleno de amor y de justicia, en su trono de gloria. Y ellos sí estarán detrás de él. Pero la búsqueda al momento era gloria personal. Y mamá estaba diciendo como esos motivadores, tú puedes, vamos a pedirle, yo voy con ustedes, yo hoy le pido al Señor Jesucristo que Él les ponga uno a cada lado. Estoy seguro de algo, que después que dijera, bueno, uno está bien, uno va a estar a mi derecha, otro a mi izquierda, ahí van a empezar a pelear por quién estaba a la derecha o quién estaba a la izquierda. Porque el hombre quiere más. Su ambición siempre va a ser insuficiente. El hombre no tiene límites en su ambición. Miren aquí mismo, versículos, bien, lo que dice al final de 21, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Las historias o la historia que contaron estos muchachos a su mamá, bueno, era la historia real, esto le había dicho Jesús, esta era la promesa, y esto es lo que iban a tener junto a Jesús. Pero su mamá evidentemente no lo tomó de la manera que debía tomarlo, y ellos tampoco. El Dios soberano pone las cosas en su lugar. Versículo 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Te gustaría estar a la derecha de Jesús o a la izquierda de Jesús? Se le va a dar a uno de ellos, a ninguno de nosotros. Pero ellos querían tener esa preeminencia, estaban buscando eso. El soberano pone las cosas en su lugar. Ellos pasarían por dolor, tomarían el vaso amargo, un vaso duro de tragar, sufrirían ser inmersos en la reprobación, en la traición, en la persecución y en la soledad. Todo lo que trajo aquel tiempo para los creyentes y para los apóstoles. Tiempos amargos, tiempos tristes. ¿Pueden tomar el vaso que yo voy a tomar, ser bautizados con mi bautismo? Sí podemos. Todo el dolor que pasó sobre estos hombres, como que fuera un bautismo, ellos lo pudieron vivir, pero no iban a poder recibir ahora el lugar donde estarían. El Padre tiene toda la injerencia en las decisiones y no la comparte con nadie. Así que hay cosas por las que nosotros luchamos que no deberíamos luchar porque van en contra de la soberanía de Dios. O pueden ir en contra al no conocerla. Oramos por Gonzalo. ¿Saben lo que dice la familia? La familia dice, estamos esperando qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios va a hacer. Y si Dios lo sana, eso va a ser de mucha alegría. Pero si eso no ocurre, ellos van a agradecer a Dios, porque están esperando qué es lo que Dios va a hacer. Es duro, ¿no? Ese es el vaso que vamos a beber. Eso es por lo que vamos a pasar en diferentes áreas, todos nosotros. Pero hay cosas que Dios las ha ordenado y que van a ocurrir como Él las ha preparado. El poder, la ambición de poder despierta indignación cuando uno no es elegido, ¿no?
Así que hay dos para ser elegidos, pero acá, o para tomar un lugar, pero acá hay 10 más. ¿Qué pasó? Miren lo que dice un poquito más abajo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Saben por qué se enojaron? ¿Por qué se habrán enojado? ¿Eh? Sí, sí, dejaron afuera. Le ganaron de mano. Ellos tenían la misma ambición. Eran iguales, no eran diferentes. Y en otros hechos, por ejemplo, dice la Biblia que Pedro dijo, este, no te voy a dejar solo a Jesús, ¿no? Si es necesario, moriré por ti. ¿Se acuerdan? Y dice uno de los evangelios, dice, y los 11 dijeron lo mismo. Pero los 12 no hicieron lo que dijeron. ¿Por qué? Es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. ¿Mm? El poder o esa ambición de poder despierta celos en otros, pero generalmente es porque a mí no me tocó, a mí no me dieron. Y tenemos que aprender a que esto es así, ¿no? Eh, gracias a Dios todos somos dotados por Dios en forma diferente. Y cada uno tiene que moverse en las áreas que Dios le ha dotado para eso. Si esto ocurriera, yo no voy a ambicionar el lugar de uno o de otro, no puedo hacerlo, porque Dios ha preparado a alguien para eso. Lo ha capacitado para eso. ¿Mm? Si yo hiciera, si se rompiera un vehículo, el de Santi se rompiera ahora, ¿no? Y Santi me dice, ¿te vas a arreglarlo? Y bueno, y empiezo, siempre que desarmo algo me sobran piezas. Así que, Santi, si me pidieras eso, va a quedar mal. ¿Por qué? Porque hay personas que saben hacer eso. Y la vida cristiana también, gracias a Dios, tiene eso, ¿sí? La ambición del mundo no es el modelo de Cristo. La ambición que el mundo tiene no es el modelo de Cristo para sus creyentes. ¿Mm? No he visto, pero he visto algún video solo de la presentación, no me gusta mucho verlos, la cantidad de pastores que los agarraron, que creo que los van a llevar presos, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Porque han hecho tanta plata con sus creyentes, que les han robado, hacen negociados con el dinero. Ahora, ¿está mal tener dinero? No, si Dios lo da, está bien. Ahora, ¿está mal de dónde sale, cómo sale, para qué sale, por qué enriqueces a uno a costa de otros? ¿Por qué ocurre eso? Eso está mal. Y lo que hace Dios es mostrar, el Señor Jesucristo, es mostrarnos que la ambición del cristiano tiene otro modelo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido? Y realmente lo demás tenemos que decir de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora, nunca va a quitar de la primera parte. Si yo busco las cosas de Dios, como le llamamos comúnmente, el reino de Dios, su justicia, eso va a funcionar bien. Lo demás, si Dios quiere añadirlo, lo va a añadir. Y si no quiere, no lo va a hacer. Y si quiere quitarnos algo de lo que tenemos, Él lo va a hacer también. ¿Mm? Es difícil pensarlo entre nosotros. Podríamos decir, pero entre nosotros no hay gente ambiciosa, ¿no? O las ambiciones son buenas, las que tiene nuestra gente son ambiciones buenas, pero no sabemos, el que lo sabe es uno. Y que delante de Dios podamos examinarnos para ver si realmente mis ambiciones están de acuerdo con esa voluntad de Dios que perseguimos o que debemos perseguir. Quien sirve con fidelidad debe ser observado. Quien sirve con fidelidad, porque su ambición es servir, ser siervo. El que lo hace sin objeciones. No hablo de objeciones que no se puedan tener, porque todos podemos tener objeciones en un servicio. Digo sí
Si las hay, las presenta en forma correcta, o no las tiene, simplemente puede pasarlas por alto y seguir adelante. Alguien que sirve de esta manera en el área que Dios le ha preparado. Quien sirve con un amor inquebrantable, sin pereza, con atención, haciendo tal cosa, lo que hace, para 100 personas o para una. Lo está haciendo para Dios. Quien sirve sin esperar recibir. Quien sirve no para ser servido. No para ser servido. Para que, bueno, voy a hacer esto a ver qué viene de allá. No, simplemente sirve. Sirve. Quien da tiempo, bienes y vida, si es necesario, para beneficiar, bendecir a otras personas. El que ambiciona ser grande tiene una cualidad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La palabra aquí para servidor es la palabra diácono, uno que sirve, uno que sirve. Los diáconos en una iglesia, hay una muestra de lo que después fue el diaconado oficial en Mateo capítulo 7, donde se eligen personas que sirvan las mesas. Esas personas no pasaban de eso, digamos, de servir ancianitas, de ir a la casa a visitarles cuando están enfermas, llevarles alguna cosa, servir las mesas, servir las mesas. Uno de ellos fue llevado para evangelizar. Felipe fue sacado para evangelizar. O sea que no, el servidor no cumple solo un área y se cruza de brazos. Podrá hablar de Cristo siempre. Puede ser un predicador. Sin embargo, hará otras cosas que Dios ha puesto en su corazón. Y el modelo real lo da Cristo. Versículo 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, otra vez. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir, no a ser servido. Vino a servir. No saben cómo me molestaban las películas más viejas de la vida de Jesús. Pareciera que las más nuevas son más reales. Están bastante, me parece más real, ¿no? Hermanos, Jesús no era un afeminado, no era un delicado. Pero recuerdo ver que cada vez que Jesús o bajaba un escalón o bajaba de una barca, venía alguien y le daba la mano y lo bajaba, y Jesús bajaba como una princesa. No, Jesús no era eso. Jesús era un hombre íntegro. Jesús era un carpintero. Agarraba troncos, los cortaba tal vez y los traía, después tuvo que llevar la cruz, y los traía probablemente sobre su hombro para ser dejados en su taller. Trabajó hasta los 30 años en ese oficio. Jesús era un hombre, pero era un servidor. Era un servidor. No servía de la manera que lo han mostrado, que era muy real tiempo atrás. Servía como aquel que tomó el látigo y salió a tirar todas las mesas de los negociantes en el templo. Ese era Jesús. Pero dice él aquí, yo no vine para ser servido. Yo no vine a sentarme en un lugar y que todo el mundo venga a estar alrededor de mí. Ya habrá tiempo de sentarse. Dice la palabra que, al contrario de los sacerdotes, cuando él muere en la cruz y luego asciende al Padre, dice, y se sentó, descansó de su obra. Ahora es el sumo sacerdote, que en el templo no se podía sentar, ahora sí, él se sentó para atendernos a todos nosotros. Pero un día será rey.
y tendrá sus discípulos para ser jueces. Y si nosotros tenemos ambiciones muy grandes, lo que tenemos que hacer es servir. ¿Para que se haga notorio? No. Simplemente servimos. Servimos. ¿Está ese espíritu en ti? Porque tu autoestima no depende de que te aliente. Tu autoestima depende de que hagas lo que Dios quiere que hagas. Y no será autoestima. ¿Sabes por qué? Porque cuando termines tu tarea decir, qué siervo inútil soy. Lo que tenía que hacer lo hice. ¿No? Así que digamos que al final de haber hecho todo, hasta te bajoneas un poco porque ¿eh? Simplemente te pones en tu lugar. Dios merece mucho más de lo que hacemos.